Digamos que lo básico que uno debe empezar a estudiar o a entender son los elementos geométricos. Y esta página más que todo es del libro de la Ventechó, donde hay diferentes secciones transversales, ya sea un rectángulo, ya sea un trapecio, ya sea un triángulo, un círculo, una parábola, con, que nos dicen cuál puede ser la posible ecuación, el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el ancho superficial y la profundidad hidráulica. Como que si pasamos a una donde puedan ver más esos valores, es importante. Uno de los primeros errores muchas veces ustedes tienen que tener en cuenta, digamos que calcular el área de un rectángulo es B por Y, lo que uno mismo decir que es base por altura, pues el perímetro mojado para un rectángulo sería B más 2 veces Y, digamos que estas son las 2 veces de y pues este sería el B, digamos que eso es a lo que se refiere siempre a perímetro mojado, digamos son las paredes que digamos que en teoría moja el agua, porque si uno le pone una barrera aquí, pues el perímetro mojado sería 4 veces Y, ¿sí? Digamos que eso todo depende del tipo de ejercicio que uno tenga. Pues digamos que lo más común es pues, utilizar un trapecio, la más fácil es utilizar un rectángulo o un triángulo, dependiendo si ya tienen un tipo de tubería circular, pues entraría esta última. No sé, aquí por ejemplo cuando es circular tienen que tener en cuenta que este teta es en radianes. Son errores que cometen los estudiantes que utilizan la calculadora cuando está en grados y esta fórmula pues no les va a funcionar, no les va a dar ningún valor. Otro error es que yo he visto es que se confunden con este Z de cómo calcular este Z. Entonces digamos que uno de las cascaritas que yo les pongo en los parciales o en las evaluaciones es que yo le digo a usted en el ejercicio, si este es un trapecio y yo digo que el talud es 2 a 3 y tienen que calcular, por ejemplo, siempre les pongo a calcular el radio hidráulico. El radio hidráulico es área sobre perímetro. Pero si vamos a la ecuación, si ustedes se ríen por estas tablas, es B más ZY por Y. Vamos a trabajar solamente con el área. Es B más ZY por Y. Entonces le hago la pregunta. Voy a borrar esto. ¿Cuál es el valor de Z? ¿Quién me puede responder cuál es el valor de Z? Alejandro dice que es 1,5, 3, 1,5. Bueno, John dice que 3,6. Bueno, digamos que el truco está, la verdad no tocaría mirar cuál de los dos tiene la razón, de los tres, pero lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo lo que les sugiero es hacer lo siguiente, hacerlo por términos de triángulos. Entonces uno llega y dice 2 es a 3 como 1 es a Z. Aquí digamos que si miramos esta gráfica, ya sea la del trapecio o la del triángulo, 1 es a Z, ¿sí? Como si estuviéramos jugando con los triángulos y dijéramos
1 en la vertical es a z. O sea que z aquí es igual. Pasa este para allá, este para allá, este para allá. O sea, 3 dividido 2 es igual a 1,5. O sea que este es el 1,5 que va aquí en esta z. Digamos que esos son los errores que he visto que cometen los estudiantes. Recuerden, cuando uno le dice que el talud es 1, 2,2, quiere decir que en la X es 1, siempre va del principio X, al menos en hidráulica, y 2 en la Y. Con esto pues, ustedes ya pueden hacer, esto es 2, con esto ya pueden hacer ustedes el talud. Y lo otro que siempre les he dicho, que tengan en cuenta si les pongo algo circular, este teta está en radianes. Depende del autor del libro, pues él les dirá en qué término está ese teta o dependiendo de qué ecuación estén utilizando. ¿Qué cosa más les puedo decir? Ya les dije de este, pero si yo les pongo una barrera en la mitad, pues a pesar de que sean dos rectángulos, no puedo utilizar uno solo, pero el perímetro mojado aquí sería 4Y. Digamos que hay una variación en el perímetro mojado. Pues el área, digamos que esta lámina que hay por dentro es de 1 milímetro, pues el área es B por Y. O sea, no es mucho lo que interviene esa lámina ahí, porque es muy delgada. No sé, preguntas que tengan de estos elementos geométricos, digamos que lo van a utilizar mucho en este materia de hidráulica de canales. ¿Tienen alguna pregunta de este tema? Si les salen la mitad de los ejercicios, pues me escriben por la mesa de ayuda y yo trato de resolvérselas. Traten de utilizar ese correo. Por lo general siempre le respondo a los estudiantes lo más pronto posible. Bueno, digamos que aquí hay un ejercicio, ¿sí? Es como para que tengan en cuenta de que, uy, este nombre no hay. Que muchas veces las secciones no son tan fáciles, que es un trapecio, muchas veces, o es un rectángulo, como lo vimos en estas formulitas, digamos que son secciones, un solo tipo de sección definida, pero cuando ya son secciones compuestas, esas formulitas en realidad les puede funcionar siempre y cuando ustedes subdividan esta sección compuesta. Entonces, muchas veces uno puede decir, no, para mí esto es un trapecio 1 y para mí esto es un trapecio 2, dependiendo cómo lo quieran hacer o no. A mí me gusta, no, aquí es un trapecio, esta parte de aquí es un cuadrado, esto es otro trapecio y aquí es otro trapecio. Pues eso digamos que a la hora de ustedes calcular esos elementos geométricos no hay problema, o sea, te pueden formar 1, 2, 3 o 4 figuras sin ningún tipo de que vayan a cometer ningún error. ¿Dónde está el problema? Que deben estar muy concentrados. Ustedes al calcular el área pueden decir, no, pues esto es igual a área 1 más área 2, digamos que esta última la que utilizamos que tiene 4 áreas. Entonces área de un trapecio
que sería 2 veces, porque hay 2 veces iguales, que serían esta área 1 y esta área 1. Área de este trapecio, la 2. Y la del cuadrado, área 3. Uno aquí fácilmente puede decir, pues este es el área total, y no hay problema. Ahora calculen el perímetro de esta sección compuesta. Entonces ahí es donde viene el problema, porque llegan y pueden decir, el perímetro, 2 veces el perímetro del trapecio 1, más el perímetro del segundo trapecio, más el perímetro del cuadrado, que es la 3. ¿Esto está bien o está mal? ¿Dónde está mal, Alejandro, por ejemplo? O alguien adicional que Alejandro. Recuerden que estamos calculando el perímetro mojado. Porque sumó más perímetros. El perímetro mojado se calcula sumando las longitudes que tocan el agua. ¿Cuáles de esos 3 términos sumando mayor longitud? Digamos, ¿cuál de estos 3 términos está mal? ¿O cuáles están mal? Partamos de ahí. El del cuadrado, listo, Víctor, eso sí es cierto. Primero acá, este no va. Si hago esta configuración que estoy planteando. Listo. Pero sí colocaron estos dos. ¿Dónde está el siguiente error que yo he visto con los estudiantes? Digamos que utilicen esta ecuación para calcular el perímetro mojado para un trapecio. B más 2y, 1 más z al cuadrado. Vamos a decir, lo retengo. B más 2y por la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Por z aquí al cuadrado. Entonces, ¿dónde está el error? Esta ecuación funciona para el perímetro 2, pero esta ecuación no funciona para la parte 1. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan esta ecuación, él está asumiendo la otra pared que no existe. Entonces, digamos que estas ecuaciones, a mi manera de ver y o a mi criterio, pues sí está muy bien cuando es una sesión normalita y no hay ningún tipo de problema. Pero si es una sesión compuesta, ponerse, cuando uno la subdivide, que eso está bien subdividirla, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estas ecuaciones que nos plantean en esos libros. Por lo general siempre les sugiero a los estudiantes, pues uno conoce cuál es el área, cómo calcular o base, el área de un trapecio, de un rectángulo, de un círculo. Digamos que es preferible utilizar esas fórmulas generales que uno sabe para poder estimar, para poder estudiar esos elementos geométricos. Digamos que lo que yo he visto, otro de lo que yo he visto es cuando calculan también el ancho superficial. También llegan y me dicen, no, pues 2 veces el ancho superficial de 1 más el ancho superficial de 2 más el ancho superficial 3, ¿sí? Y la longitud es lo que dice Alejandro. Pero es lo mismo, entonces a la hora de utilizar esas ecuaciones, tienen que saber de que
qué es lo que en realidad les puede servir de esas ecuaciones, porque el ancho superficial solamente es uno, va desde aquí hasta acá, lo que dice Alejandro, la longitud de la línea azul. Entonces, si ustedes utilizan esas ecuaciones como tal, es decir, tienen que saberlas utilizar de tal manera de que no cometan errores. Digamos que eso es una de las fallas que he visto en los parciales que cometen los estudiantes, digamos que se enredan ahí un poquito, y digamos que eso ya es muy conceptual, tipo de errores, esa interpretación. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Listo. Solo son como trucos que yo les veo que siempre considero decir a los estudiantes como para que no cometan los mismos errores. Bueno, viene otro tema, que es el tema de la energía específica, pero creo que no tengo una gráfica que es muy importante. Me busco uno en la red y la trato de pegar para que ustedes miremos algo que me han preguntado por correo, energía específica. Y esta siguiente gráfica, ¿sí? Digamos, si entramos al tema de energía específica, es una, digamos, una ecuación casi parecida a la ecuación de energía, solamente que no tiene un término, pero digamos que para el tema de canales de energía específica, es decir, es igual a Y, que es, digamos, la lámina de agua más la cabeza de velocidad. Creo que esas eran las preguntas que me hacían con respecto al punto 6, que no me acuerdo quién fue que me preguntó, pero bueno, vamos a ver si le alcanzamos a resolver la duda al estudiante, que no me acuerdo quién fue. Este está en términos de velocidades, pero si ustedes la pueden hacer en términos de, bueno, Jaime, también, en términos de caudal. Caudal, pues reemplazan la velocidad. Ustedes saben que caudal es velocidad por área. O los canales rectangulares, para canales rectangulares de ancho B, definiendo el gasto específico, tiene cierta expresión. Pero digamos que esto es lo que pasa esto es lo que pasa con el punto 6. Uno que digamos que asume que es un canal rectangular muy ancho, pues de ancho B, ustedes pueden utilizar esta fórmula, caudal sobre B, y quedan estos términos. Si uno no les da el valor de B, pues otro criterio que pueden ustedes asumir es que B es igual a 1, queda en términos de metro. Pero en realidad, si nos vamos al tema de energía específica, es Y más la cabeza de velocidad. ¿Dónde está? Esta es la famosa curva que tienen que hacer. Primero hay que entenderla, ¿sí? La energía mínima está en este punto, corresponde al Y crítico. Pero si de aquí para allá, de aquí para allá, estos valores de energía de aquí, de la energía mínima hacia la derecha, tienen dos profundidades, que las llaman dos profundidades internas o dos profundidades alternas. O sea, para un mismo valor de energía hay un Y1 y hay un Y2. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues ustedes, como digo, creo que el punto sexto les da una Y, creo que es 4 pulgadas, algo así.
ustedes encuentran el valor de la energía, pues ustedes tienen que pasar esas 4 pulgadas a pies o a metros. Digamos que aquí está en pie 0,33, algo así, pies, más, más la cabeza velocidad que sería 28 al cuadrado dividido 2, más 30 por 32,2, que es la gravedad. Pues ustedes aquí encuentran un valor de energía. O sea, para esa altura, lo que tienen, ese valor de energía que les dio ahí, pues tienen solamente este punto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando ustedes plantean la ecuación, la ponen en términos de caudal, pero aquí, digamos, si es un rectángulo, esto es B por Y. Si ustedes asumen que B es 1, si no me lo dan, pues yo asumo que es 1. O sea, aquí esta ecuación es igual a Y más la gravedad por Y. Pero ustedes ya conocen el valor de la energía. O sea que ustedes de acá, esto es al cuadrado. O sea que ustedes aquí tienen una ecuación con 2 posibles respuestas. Y esta es la manera de encontrar la profundidad alterna. O encontrar el otro valor de Y. Para un mismo valor de energía, encontrar el otro valor de Y. ¿Cómo que, perdón, cómo que tienen que hacer la curva? Que digamos que ustedes, esta ecuación que está planteada acá, está en términos de Y, pues te empiezan a jugar con Y. Cuando Y vale 0, cuando vale 0,5, por ejemplo, o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, hasta 3, 4, 5, hasta donde ustedes lo quieran hacer. Si ustedes le dan los valores de Y aquí, pues van a encontrar el valor de la energía. Calculado. Y eso le tiene que dar esta curva específica, donde en este punto ustedes encuentran la Y crítica. Esa es la manera de cómo ustedes fabrican o construyen la curva de energía. Ya quedó resuelto lo del punto 6, de cómo se debe hacer. Sí, por lo general, o uno lo que sí es uno, lo que uno dice es por cada metro de longitud, por cada metro de ancho. O convierte esto en realidad, lo que está haciendo es por caudal unitario. Como lo que yo hice acá es transformar esto como si fuera un caudal unitario, que es más o menos lo que está aquí, en este último pedazo. Y de esto es el tema de energía específica. No sé si tengan alguna pregunta.
Sí, claro. En realidad los primeros cálculos no los necesitan, porque en ese creo que el primer ejercicio les dice, vamos a leerlo, creo que lo tengo acá. Dice, en el canal rectangular fluye agua a una profundidad tal, una velocidad de tal, determina el flujo si es supercrítico o subcrítico. Digamos, hasta ahí no necesitan ese ancho B, porque ustedes saben que el número de flujo, si la memoria no me falla, es velocidad, recordé, ya se me olvidó, es G por D, creo que es algo así. Bueno, la memoria ya me falla. La velocidad la dan el D para un rectangular, para este que es rectangular, el D es igual a Y, la profundidad hidráulica. Entonces digamos que para esa primera parte no, pero para el tema de, digamos que para la segunda parte de profundidades alternas, pues hacen como si fuera B igual a 1, o hacen el tema de caudal unitario. Digamos que ustedes, se me olvidó decirles, hablarles un poquito del número de Fru, que en realidad el número de Fru lo que nos determina es si el flujo, si esto es igual a 1, el flujo es crítico, o sea, con mi Y crítica que estoy parado en este punto. Cuando es supercrítico es que el número de flujo es mayor a 1, y cuando el flujo es menor a 1 es subcrítico. Pues digamos que el número de flujo depende en realidad es de la velocidad. Cuando las velocidades son muy bajitas, pues tenemos un flujo subcrítico. Si tengo velocidades muy altas o altas, tengo un flujo supercrítico. Como por ejemplo, la norma RAS 2000 llega y dice de que cuando uno está diseñando lo que es el tema del alcantarillado sanitario, pluvial, esos alcantarillados van a flujo libre, que es lo que estamos viendo nosotros, estos son flujo libre, o sea, no hay nada a presión. Y una de las normas de diseño dice que el número de flu no puede estar en punto 9 en este rango y 1,1. ¿Por qué dice la norma que uno no debe estar en este rango? ¿Alguien se puede imaginar por qué? ¿Por qué limitan el diseño de que uno no puede tener el número flu dentro de este rango en ese diseño de un alcantarillado sanitario pluvial? Sí, que es el Y crítico. Digamos que sí, digamos que lo que quiere decir este rango es que si uno está muy cercano al 1, que es el donde se produce la Y crítica, uno no sabe para dónde va a correr ese flow, o como decir, tiene una pata en un lado y la otra pata en el otro lado. Digamos que si eso afecta por las pendientes, pero en realidad lo que quiere decir este rango es que uno no, si está muy cercano, uno no sabe para dónde va a coger el flujo, o va a coger supercrítico o va a coger subcrítico, digamos que está en un vaivén en el diseño, que qué es lo que va a hacer el flujo en realidad. Tipo, lo general, uno se cura en salud en ese jueguito de estar en un lado y en el otro, pues que está limitado que entre el rango de punto 9 y 1,1 los diseños como tal no pueden estar por debajo, por encima como tal. Preguntas de energía específica, ya con esto pueden resolver el punto 6.
¿Sí pueden resolver el punto 6 con lo que le acabo de decir? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, ¿qué pregunta John, con la profundidad alterna? Profundidad alterna es la misma, está aquí arriba la Y2. Para ese ejercicio le di Y1, que es 4 pulgadas, ustedes tienen que encontrar Y2. Digamos que está en el planteamiento de esta ecuación de acá. ¿Qué pregunta específicamente tiene? Ah, ok. Sí, digamos que lo que tú tienes que hacer en la primera parte, lo que está aquí arriba, encontrar la energía para esa altura que yo les doy. Pero esa misma energía, este mismo valor que les da ahí, tiene otra altura alterna. O sea, tienen que encontrar Y2. Pero para encontrar ese Y2, tú tienes que plantear la ecuación en términos de caudal unitario, ¿sí? Como está aquí caudal, o sea, asumiendo que B es 1, o asumiendo que por cada metro lineal o que sea, pero en realidad como el B no se los doy, ustedes pueden asumir eso. Con esta ecuación que queda aquí al cuadrado, pues digamos que ahí hay dos posibles respuestas. Y entre una de esas, pues está el 0,33, pero debes encontrar la otra. Eso ya en Excel o con un solver pueden encontrar el valor de Y2. Carlos, en la profundidad alterna es lo que les acabo de decir aquí que un mismo valor de energía, póngale que esta energía vale 5. ¿Sí? Para esta misma energía que vale 5, hay dos posibles valores, un Y1 y hay un Y2. Ese es el tema de profundidades alternas, profundidades internas. Alternas o internas. Eso dependiendo del, digamos así, más que todo el quien traduce el libro pone la definición. Pero en realidad son los mismos. No sé si con eso es suficiente. Bueno, es clave que entiendan esta gráfica, digamos que lo que les acabo de decir para el tema de energía específica. Bien, otro tema del resalto hidráulico. Ese resalto hidráulico, pues ustedes lo van a fabricar en el laboratorio. ¿Sí? Aquí hay una altura de nivel del agua. Esto es una compuerta y aquí hay un pedazo, una abertura como tal, de tal manera de que cuando el agua sale por esa abertura, sale a gran velocidad. O sea que en este lado que hay un flujo supercrítico. A medida que va avanzando, o sea, el agua va avanzando hacia el famoso resalto hidráulico y vuelve y se estabiliza. Ese es el concepto de resalto hidráulico, que pasa de una velocidad muy alta a una velocidad pequeña. Pero entonces entre esos dos, si se dan cuenta, Y1 es mucho menor que Y2. ¿Sí? Y esto a lo que se refiere a un resalto hidráulico. Pues ahí ustedes pueden estimar, bueno, cuál es la longitud del resalto, pueden calcular la velocidad acá, pueden calcular la velocidad en 2, ¿sí? Digamos que ahí hay una fórmula que no la tengo, creo que acá, pero se las voy a traer.
ecuaciones de resalto, miren, acá está. Está la famosa ecuación de resalto hidráulico. Ahí está en términos de H, pero en realidad es Y2 sobre Y1. Sí, claro, yo les puedo dar la presentación, ahorita la subo al aula. Un medio de 1. Aquí siempre he tenido la duda, tienen que buscar esto porque aquí no está bien resuelto. Con fru al cuadrado, cierro paréntesis, pero no sé si el -1 va por fuera. Creo que el -1 va por fuera o va por dentro del radical. Deben mirar eso. Entonces, una de las cuestiones que yo siempre les he dicho a los estudiantes es que esta ecuación solamente funciona cuando es un canal rectangular. Si es un trapecio, esta ecuación no funciona. Solamente funciona para un canal rectangular. Para un trapecio no funciona. ¿Sí? Es importante que digamos que les quede claro. En un parcial hace mucho tiempo le coloqué un trapecio y me utilizaron esta ecuación. Esta ecuación no funciona. Bueno, sí, claro. Porque yo siempre les he dicho que en los libros por lo general lo mismo, algo que se me olvida, lo mismo funciona con el Y crítico. El Y crítico en los libros ustedes les dice que ya no me acuerdo un radical aquí elevado a la 3 con un caudal, yo no me acuerdo con B por Y, algo así. Y ustedes, si yo les pongo un trapecio, Ana María, esa sí se la dejo de tarea, buscar la ecuación. En la ecuación de Y crítico, en los libros aparece algo así, pero esta ecuación que ahí aparece funciona para un rectángulo. Si yo les pongo un trapecio, no les va a funcionar. Tiene que, cuando estén estudiando y ven una ecuación, siempre váyanse para la ecuación general. Nunca miren la que resuelve el libro, que por lo general son rectángulos, que son mucho más fáciles. ¿No? Con ese tema del Y crítico también es otro error común que he visto que cometen los estudiantes, que utilizan la ecuación de Y crítico para un rectángulo y la utilizan para un trapecio. Pues en teoría esto es lo que es un resalto hidráulico. Lo que les acabo de decir, que ustedes lo ven comúnmente y lo van a ver en el laboratorio. Lo llaman resalto hidráulico, lo llaman salto hidráulico, lo llaman altura de resalto. Eso dependiendo del autor. Lo, en el ejercicio 10. Ese para el ejercicio 10 que ustedes llegan y dicen que la energía 1 es igual a la energía 2 más un delta Z, un delta H. Creo que es algo así. El ejercicio 10 es la pregunta que me está haciendo Alejandro. Un delta Z. Pero es plantear la ecuación de energía. Esta ecuación que está aquí, que la longitud, esta es la longitud del resalto, es 6 veces H2 menos H1. Y la ecuación que funciona solamente para rectángulos. Dependiendo del número de fru de 1, uno puede definir si el resalto es ondular, débil, oscilante, estacionario, fuerte. Hay diferentes tipos de resalto que uno los puede
categorizar, digámoslo así, en esos términos. Bueno, ahí había un ejercicio, pero no. Vamos a, otra cosa ya para terminar. No sé si con lo que le dije a Alejandro es suficiente para que pueda hacer el ejercicio 10. Voy a hacer un ejercicio aquí, pero vamos a hacerlo conceptual. Un ejercicio 10, pero si me pudiera ilustrar, te agradecería. No, voy a hacerles un ejercicio. Aquí es uno de los errores que yo he visto también en los parciales. Aquí hay un nivel del agua. O sea, aquí hay un Y1. Aquí hay una velocidad 1. El agua cuando sale, digamos que esto es mucho más pequeño acá. El agua cuando sale por acá, aquí lo que hace fue, vamos a hacerlo con otro color. Sí, cuando él sale, es lo que yo les digo, que sale a gran velocidad, pero a cierta longitud él empieza ya a hacer su resalto hidráulico. Y aquí ya, y aquí sí ya sale, o sea, hay un Y2 acá, y aquí hay un Y3. Entonces lo que les quería decir, los errores que yo he visto, si ustedes necesitan calcular Y2, digamos que los datos que yo les doy son estos, de acá a acá, solamente funcionan las ecuaciones de compuerta, que en realidad las ecuaciones de compuerta es llegar y decir, aquí es válido decir, si esto es 1 y esto es 2, aquí cabe decir energía 1 es igual a energía 2. Pero en este tramo no pueden decirme energía 2 es igual a energía 3. Esto es falso. Bueno, aquí un 3, perdón. Ahí sí no, aquí operan las ecuaciones de resalto hidráulico. Esos son los errores que yo he visto en los parciales. Ahí sí no pueden decirme que energía 2 es igual a energía 3. Y sí les quedó clara esta parte que sí es importante. Digamos que en muchos parciales he visto ese error común. Yo creo que por los mismos afanes que uno tiene por el tiempo, por lo que sea, pues las ecuaciones son las que les estoy diciendo. Energía, pues Y más la cabeza de velocidad. Pues las ecuaciones de resalto son las que les acabé de decir. Digamos que si es un rectángulo, pues le funciona esta ecuación que está acá, o esta que está acá arriba. ¿Cuál es la unidad de, no, no, Carlos, no lo entiendo, profe, ¿cuál es la unidad de CUFS? ¿O qué significa eso? Ah, ok, lo que está, esos están en física. No, esos son pies cúbicos por segundo. Son pies como dice Alejandro.
Digamos que ahí está toda la parte teórica de que creo que deben estudiar. Toda la parte de conceptos, digamos que flujo crítico, supercrítico, pues eso sí, sí, sí los dejo para que ustedes estudien. La idea de esta charla era mostrarles mm, truquitos o errores visto. Dice, si tengo un flujo supercrítico, cómo sé si ocurre o no resalto hidráulico? Pero es que todo depende del tipo de ejercicio que tú tengas, ¿sí? Por ejemplo, si el agua está saliendo de una compuerta y esta abertura es muy pequeña, pues va a salir a gran velocidad y él más adelante, pues esa velocidad va a tender a ser mucho más bajita y va a producir un resalto, ¿sí? Más que todo son cambios de velocidad, o sea, si tú tienes una velocidad muy alta, o otro ejercicio es que tú tienes un vertedero, no, está feo ese dibujo. Esa es una compuerta, el ejercicio que les acabo de mostrar ahí, pero si ustedes tienen, por ejemplo, ¿sí? Un vertedero, ¿sí? El agua viene en este sentido, pues él va a bajar con mucha velocidad aquí, y a cierto momento él va a subir y va a coger ¿sí? Digamos que tienes que analizar la situación de lo que tú tienes, porque tú puedes tener una tubería, un alcantarillado, no sé, fluvial, que es el que lleva mucho más agua a gran velocidad, y no pasa nada, porque si tienes la tubería y tiene la misma pendiente, pues digamos que no, el supercrítico se va a mantener en todo el tramo de la tubería que tú tienes. ¿Cómo matemáticamente, cómo lo puedes saber? Fácil, tú calculas el número de Fru. Si es mayor a 1, tú dices que eso es supercrítico. Si es menor a 1, es subcrítico. Y si es igual a 1, pues es lo que siempre hemos dicho, flujo es crítico. Esta es la manera. No, para que ocurra el resalto, tú, lo que yo te digo, tienes que analizar la situación. Si tú tienes un vertedero y el agua va a bajar a cierta velocidad, tú vas a saber de que más adelante él va a tener otra velocidad más bajita y va a hacer un cambio de supercrítico a subcrítico. Pero si yo te pongo una tubería que tiene una pendiente constante y el flujo es supercrítico, pues se va a tener el supercrítico y no va a producir ningún tipo de resalto. Tendrías que estudiar el ejercicio como tal y analizarlo. Sí, si es una compuerta, pues obvio que si va a salir por acá va a salir a gran velocidad, pero más adelante él va a volver a tener una velocidad mucho más bajita, pero para ese cambio de velocidad alta a velocidad bajita, pues tiene que producirse un resalto como tal. Te toca analizar la situación, el ejercicio que tú tienes como para definir eso. No sé si con eso es suficiente, porque es que si tú me planteas un ejercicio, yo te puedo decir sí o no, pero que uno diga, no, yo calculo tal situación, o sea, lo que yo entiendo que tú me preguntas, con tal ecuación yo sé definir si eso es se produce resalto o no, no lo hay. O sea que el resalto se da por el paso de agua por una estructura hidráulica, no necesariamente, Pedro, porque es que una estructura hidráulica puede ser un canal. El agua puede pasar por un canal, pero si no hay ningún obstáculo, no hay resalto hidráulico. Tú tienes que analizar es el cambio de velocidad supercrítico a subcrítico. O sea, de una velocidad alta a una velocidad mucho menor, que es flujo subcrítico. No es por el paso de alguna estructura como tal, que puede suceder, pero digamos que ese no es el concepto. El concepto está
El concepto está es en analizar son las velocidades. También lo que dice Carlos, estoy de acuerdo. Puede ser un cambio de pendiente, el cambio de sección. O sea, si uno tiene una sección trapezo, digamos una sección amplia, o una sección muy chiquita, una amplia, ahí hay un cambio de sección, de tal manera que el agua va a chocar y va a formar un resalto. No sé qué me pregunta Alejandro, porque es que Alejandro me copió todo el ejercicio y no sé decir en ese ejercicio. ¿Cuáles serían los cambios de profundidad de elevación si fuera un escalón gradual de 30 hacia abajo? O sea, hacia abajo es que si yo tengo hacia abajo estos 30 centímetros, ¿no? Esto es lo que yo entiendo del ejercicio. O si el escalón es hacia arriba, no sé. Dice el ejercicio 10, dice, circula agua con una velocidad de 3 metros de profundidad en un canal rectangular. ¿Cuál es el cambio de profundidad y elevación de la superficie del agua producido por un cambio gradual ascendente en la elevación del fondo, un escalón de subida? O sea que tú tienes lo siguiente, tienes así, pero tienes un escalón de subida, o sea que aquí hay 30 centímetros. No sé si eso es lo que me está preguntando Alejandro. Y la otra es, ¿qué pasa si fuera hacia abajo? O sea que tienes un escalón y bajas hacia abajo. O sea que aquí los 30 centímetros bajando. No, gradualmente me imagino que se refiere a una pendiente. Bajar los 30 centímetros. Yo lo sumaría como eso. El Diego me está preguntando, qué pena. Voy a buscar la profundidad de flúor. Me confundo, por ejemplo, el punto 3 que el tipo de sesión no es completamente un solo tipo. No entiendo la pregunta de Diego al leer el punto 3. El punto 3 es la sesión, no es una sesión compuesta. No entiendo bien la pregunta, Diego. Tomamos como un cambio brusco o gradual. Es que en realidad ahí lo que ustedes no te franques que si es brusco o gradual. El truquito de esto, de ese ejercicio está en lo que yo te escribí, le escribí. Es decir, que energía 1, si no estoy mal, es igual a decir energía 2 más ese delta de H. Más delta H porque sube, pero creo que si baja para abajo es menos. Sí, ahí es donde ustedes tienen que, aquí puede ser un más o menos, tienen que leer un poquitico de este tema. Pero digamos que esa es la gran diferencia. En el punto 9, el punto 9 no, lo que hay que calcular es el valor de Y. Si un canal rectangular horizontal tiene 15 pies de ancho, lleva una descarga de tanto. Si el canal termina en, si el canal que termina en una descarga, ¿cuál es la profundidad en el borde? Calcular el valor de Y.
fórmulas de pérdida de carga, digamos que aquí por lo general las pérdidas de carga aquí hay, es decir, más que todo está enfocado en el delta de energía, que es energía, en la energía 2. Esa es la pérdida de carga aquí en hidráulica 2 por general, en general. No, en este tema no estamos metidos con ninguna ni Manning ni nada. Por lo general utilizamos Manning, pero eso es flujo uniforme. Hasta el momento no estamos viendo flujo uniforme, Carlos. Pero te digo, las pérdidas de energía aquí en este caso, o pérdidas de carga, hasta ahorita es decir que del delta D es igual a energía 1 menos energía 2. Más adelante, cuando vamos flujo uniforme, sí ya podemos hablar de, más que todo de Manning, que es la común que utilizamos. Diego, lo que pasa es que eso ya lo expliqué, mira, sí, pero quería revisar la diapositiva, pero en realidad es esto. Tienen que ustedes formar si esta es una sesión compuesta, pues ustedes deben, ya sea, si está grabada la charla, subdividir esto en diferentes figuras que ustedes se aparezcan. Que esto es un trapecio, que este trapecio es 2 veces el trapecio, que esto es otro trapecio y que esto es un rectángulo. Entonces ahí donde yo les decía a tus compañeros que todo depende cómo calcular el área y cómo calcular el perímetro, porque es que el perímetro no es tan fácil con esas fórmulas que están en esos cuadros. Un tema que ya expliqué. Ahí está grabada, la puedes volver a escuchar la conversación. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna duda, digamos, ya sea Diego, me puedes escribir por la mesa de ayuda y yo trato de responderte lo más pronto posible. No, Carlos, el material no es suficiente. Lo que, como decía un profesor que tuve, el mejor profesor es un libro. Y para este caso de hidráulica 2, les aconsejo siempre utilizar la 28, digamos que esa es la Biblia de hidráulica de canales abiertos de la 28, como la Biblia para la hidráulica de canales. Más o menos como lo escribió Camilo, ven una T sola, show, canales para que hidráulica de canales abiertos. Ahí de Camilo les está dando un link. No entiendo la pregunta de Pedro que dice que en el punto 10 la altura máxima de transición del escalón antes de subir. Esa pregunta en el 10 no está, porque las preguntas son ¿cuáles serían los cambios de profundidad y elevación si fuera gradualmente hacia abajo? ¿Cuál es la dimensión máxima del escalón de subida que podría existir antes que resulte en cambio de profundidad de corriente de río? No sé. Como les digo, si tienen alguna duda respecto a algún punto, me pueden escribir por la mesa de ayuda y yo trato lo más pronto posible en resolverlo.